Muy buenos días, Venezuela, un Dios me lo bendiga. Una vez más, llevándole a usted la poderosa palabra de Dios Padre Celestial por nuestro canal informativo Noticias Venezuela en las manos de Jehová, nuestro Padre Celestial en tiempo de apocalipsis, en tiempo de condenación. Hay una pregunta que le voy a hacer a las comunidades cristianas evangélicas. ¿En qué parte de la Biblia dice que el Hijo de Dios en tiempos de apocalipsis, en tiempos de condenación, hoy en día, llevándole a ustedes esta información tan importante por los medios de las redes sociales, estamos hablando de la Nueva Jerusalén, que es Venezuela, pueblo adquirido por Dios Todopoderoso. Mandamientos de hombre, no de la palabra de Dios. Estamos hablando de lo espiritual y de lo terrenal. ¿Verdad? Lo terrenal son mandamientos de hombre. Pero hay un versículo muy importante que le voy a llevar a ustedes en estos momentos, en Marcos capítulo 7, verso 7, y dice claramente, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Las exigencias por parte del anticristo y el nuevo orden mundial dentro de las instalaciones del infierno exigen aquellos que apoyan al anticristo y el nuevo orden mundial a nivel internacional, exigen a nuestro Padre Celestial dentro de la instalación del infierno que lo deje asesinar, que lo deje matar. Pero la palabra de Dios lo dice claramente que Dios odia la lengua mentirosa y que Dios odia a las personas que derraman sangre inocente. Esto es algo que nosotros hemos estado anunciando allí por cuanto el anticristo y el nuevo orden mundial. Vamos a buscar en el primera de Corintios, capítulo 1, verso 17. Mira lo que dice claramente la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 17. Pues no envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Verdad que sí? Entonces, a veces nosotros nos preguntamos que las personas inconversas que llevan las contradictorias de que dicen que el Hijo de Dios tiene que ser crucificado. Eso no es absolutamente así como muchos piensan hoy en día en tiempos de Apocalipsis. ¿Verdad? Entonces hay algo que es algo que a las personas que no están de acuerdo con el anticristo y el nuevo orden mundial se sienten un poquito preocupados, pero no es realmente porque Dios no es injusto. Dios siempre hace justicia en contra de estas personas que apoyan el anticristo y el nuevo orden mundial. Vamos a buscar, ¿verdad? Corintios, primera de Corintios, capítulo 1, verso 17. Aquí me salió otra versión. ¿Ya? Vamos a buscar aquí muy bien. Era primera de Corintios, capítulo 1, primera de Corintios, ¿ya? Verso 1, 17. ¿Ya? Esto es algo que absolutamente está sucediendo. Pero mire lo que dice claramente, ¿verdad? Por cuanto, porque esto es Corintios 1, versículo 18, ¿verdad? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Cuando el Mesías fue crucificado en aquella época en Israel, él, nuestro Padre Celestial lo dejó crucificar. ¿Ya? Pero estaba explicando anteriormente por los medios de las redes sociales que la crucifixión en aquel tiempo, hace algunos años, era una manera de cómo torturar a las personas. En ninguna parte de la Biblia testifica o da testimonio
de que el Hijo de Dios debe ser crucificado. Esa es la exigencia que hoy en día hace el anticristo del nuevo orden mundial, por cuanto las narrativas y por cuanto el sistema de monitoreo por parte del ejército de Dios Todopoderoso, donde certifica que estos insurgentes exigen la crucifixión del Hijo de Dios Todopoderoso. Vamos a buscar en el libro de Gálatas, ¿verdad? En el libro de Gálatas también estamos hablando, ¿verdad?, de la palabra poderosa de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Es que estamos aquí, ¿verdad? Hay muchas aglomeraciones que tratan de tirarme magia en la cara para entorpecer, que a ellos no les interesa la palabra de Dios. Eso lo hace absolutamente lo que es el anticristo y el nuevo orden mundial, ¿verdad? Entonces seguimos luchando y seguimos perseverando en el nombre de Dios Todopoderoso, luchando contra el anticristo y el nuevo orden mundial por la libertad, la democracia de nuestros pueblos, como punta de lanza de la nueva Jerusalén, ¿verdad?, la nueva administración en Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Aquí hablándole a ustedes el nuevo director, comprobado, certificado por las comunidades internacionales, ¿verdad? Vamos a buscar Gálatas capítulo 3, verso 13, y dice la palabra de Dios. Mire lo que dice claramente: Cristo nos redimió de la maldición, de la ley hecho por nosotros maldición, a los que maldicen, generaciones, maldiciones generativas, enfermedades. Él llevó todo yugo y toda maldición, ¿verdad?, por medio de la cruz, ¿verdad?, redimiéndolos a un nuevo ser, como dice la palabra de Dios. Acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, será salvo y también pasará a ser que una nueva criatura. Yo lo he explicado en algunas veces por medio de las redes sociales, pero lo dice claramente, lo que dice al final, dice, ¿verdad?, capítulo 13, segunda de Gálatas, capítulo 13, capítulo 3, verso 13. Dice, vuelvo a repetir, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que está colgado en un madero, porque la palabra cruz es locura. ¿A quién se le ocurre en estas épocas del tiempo, en tiempos de apocalipsis, en tiempos de condenación, exigir y destruir el bello del evangelio de la palabra de Dios para que diga que Dios nunca existió? Allá está en las instalaciones del infierno. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con el anticristo y el nuevo orden mundial? Por aquí tengo otro versículo bíblico de la palabra de Dios, ¿verdad? Rompiendo toda cadena de maldición generativa, rompiendo toda cadena de esclavitud, ¿verdad?, por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene mucho poder, tiene mucho poder. Hay algo que les voy a explicar por aquí, que es el anticristo del nuevo orden mundial, ¿verdad? Está en Primera de Juan, dice claramente la palabra poderosa de nuestro Padre Celestial allí. Primera de Juan capítulo 2, verso 22. Esto es algo que es lo que hoy realmente está sucediendo. ¿Quién es el anticristo? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, y el que niega al Padre y el Hijo es el anticristo. Ahora vamos a leer el verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Acuérdense que yo estaba explicando por los medios de las redes sociales que hay un mediador entre Dios y los hombres, el Hijo de Dios hecho carne. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 22,
segunda de Juan, vamos a segunda de Juan por aquí. Es lo que está sucediendo hoy en día con el anticristo del nuevo orden mundial. ¿Cómo critican hoy en día a los cristianos evangélicos en tiempos de apocalipsis, en tiempos de condenación? Lo que son las personas que están totalmente erradas, ¿verdad? Totalmente erradas al satanismo y problemas del adrenocromo. Imagínense usted el problema del adrenocromo. Es un problema bastante grave, ¿verdad? Personas totalmente desequilibradas, psicológicamente, neurológicamente, totalmente desequilibradas. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, la poderosa palabra de nuestro Padre Celestial dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confianza que Jesús Cristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Verso 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Bueno, esto absolutamente es algo que, ¿sabe quién son los galardonados? Los que hoy en día están luchando contra el anticristo y el nuevo orden mundial. El galardón, ir al reino de los cielos. Entonces vamos a buscar por aquí, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 2 verso 22 y Juan capítulo 2 verso 7, ¿verdad? Que ya lo estuvimos explicando. Pero ¿por qué hay algo que yo me voy a hacer una pregunta por cuanto a Sodoma y Gomorra? Esto es algo muy importante, ¿verdad? Algo muy importante. Esto es algo que nosotros le hacemos llegar a ustedes, ¿verdad? La poderosa palabra de Dios Todopoderoso, por cuanto a estos acontecimientos bíblicos, hechos reales, de la palabra de Dios. Estaba explicando hace un tiempo, yo siempre me gusta hablar dentro de la instalación del infierno de manera virtual, lo que es lo que dice la palabra de Dios, que hay, no sé si lo dice, pero lo he escuchado decir en alguna iglesia, que nuestro Padre Celestial viene como fuego consumidor. Fuego consumidor. Vamos a ver qué dice en Romanos capítulo 1, ¿verdad? De la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, ¿verdad? Romanos capítulo 1, verso 29. ¿Alguien se acuerda de la película de Lot? ¿Ah? Romanos capítulo 1, verso 29 hasta el 32. Y dice la poderosa palabra de Dios, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios de los que practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo las que hacen, sino las que también se complacen con los que la practican. ¿Verdad? Ahora vamos a leer Judas, vamos a buscar el libro de Judas. Miren lo que dice el libro de Judas. Esto no es nada extraño de lo que está sucediendo a nivel mundial. Hay muchos predicadores que les llevan la palabra de Dios y le hablan sobre el anticristo, lo que pasó con Sodoma y Gomorra, que vivían en pecado y Dios acabó con esa ciudad. La acabó pero completica. Envió llamas o bolas de fuego desde el reino de los cielos. Imagínese usted una catástrofe mundial como pasó en tiempos de Noé,
que fue cuando Dios envió un diluvio, ¿verdad? Y también si se cumple el anticristo y el nuevo orden mundial, ¿qué puede suceder? ¿Quiénes van a morir calcinados? Viene el arrebatamiento de la iglesia, que muchas personas ignoran. El anticristo y el nuevo orden mundial ignora la palabra de Dios. Las exigencias del anticristo, que nadie puede predicar la palabra de Dios. Pero como Dios me dio poder y autoridad, ¿verdad?, para luchar contra el anticristo del nuevo orden mundial y llevarles a ustedes la mejor información. Porque Dios es el que decide por la vida de cada uno de nosotros. Eso está clarito, ¿verdad? Entonces leemos Judas capítulo 1, verso 7 hasta el 11. Mira lo que pasó con Sodoma y Gomorra, que vivían en pecado. Eso es totalmente realidad. Usted va para allá, para donde sucedió eso, allá en Sodoma y Gomorra, hay unas personas que están totalmente, creo que están llenas de, no sé si es de sal o de ceniza que cayó de arriba del reino de los cielos. Ahora sí, Judas capítulo 1, verso 7 hasta el 11. Y dice la palabra de Dios Todopoderoso, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, o sea, de la palabra de Dios. Pero cuando el arcángel Miguel contenía, ¿verdad? Aquí vamos a hablar del arcángel Miguel. Esto es algo que no está aquí, en esta predicación. Pero algo que a mí me sorprendió hace bastante tiempo, que más adelante lo vamos a decir, que es algo que nosotros totalmente hemos anunciado por los medios de las redes sociales, pero mire lo que dice en Judas capítulo 1, verso 10, solamente el verso 10, el 9 no, el verso 10, dice, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, pero se corrompen como animales irracionales. Comunidades internacionales, los que apoyan el anticristo y el nuevo orden mundial. Ellos todavía siguen buscando el objetivo de hacernos guerras psicológicas, de buscar la manera de que, como yo no veo las cosas y no sé pronosticar las cosas, que la guerra psicológica en contra de la voluntad de Dios sigue de continuidad, buscando el objetivo y la manera de que yo me rebele en contra de Dios y de aquellas personas que nos apoyan en esta lucha. Usurpaciones de voces por medio de portales, que muchos de ellos han sido capturados por el ejército de Dios Todopoderoso, en la cual yo les hago a ustedes un llamado que estamos viviendo en tiempos de apocalipsis y en tiempos de condenación, que muchos de ustedes querrán buscar la salvación. Hay un Dios Todopoderoso que es el que nos representa a nosotros como nuestro Padre Celestial, nuestra Alteza, y nosotros como hijos de Dios y como mediadores, por cuanto a estos acontecimientos en tiempos de condenación y en tiempos de apocalipsis, ¿verdad? Como hijos de Dios representamos el pueblo de Dios Todopoderoso. Bueno, Venezuela, que Dios me lo bendiga, les seguiremos informando por estas mismas redes sociales la poderosa palabra de Dios Padre Celestial, llevándole a ustedes esta importante información sobre qué es lo que hace realmente el anticristo y el nuevo orden mundial por nuestro canal youtube.com Noticias Venezuela en la mano de Jehová, nuestro Padre Celestial, llevándole a ustedes estas noticias de las buenas nuevas o las nuevas buenas, ¿verdad? Da igual, ¿verdad? Bendiciones, seguiremos luchando por la libertad, la democracia de nuestro pueblo, por estos medios de las redes sociales. Y bueno, no hay más nada que decir, pero siempre Dios Padre Celestial
por delante y su palabra también. Mil bendiciones y que Dios me los bendiga.